Jóvenes estudiantes del Centro de Estudios Preuniversitarios, en el curso de Química estaremos viendo el tema Cálculos Químicos, la parte teórica. A cargo de los docentes de Química Jorge Suárez, Oscar Ruiz y Aldo Panaifo. Cálculos químicos. Los científicos de la química han elegido el átomo de carbono, específicamente al isótopo carbono 12, que es el más abundante dentro de ellos, como el átomo patrón, es decir, el átomo cuya masa se toma como referencia para medir las masas de los demás átomos de los elementos que están formados en la tabla periódica. Unidad de masa atómica. Es la unidad de masa que se emplea para expresar la masa de la materia macroscópica, como la que poseen los átomos, moléculas, protones, neutrones, entre otros, ¿no? La UMA se define como la 12ª parte de la masa del isótopo del carbono 12 y está representado de esta manera. Una UMA es igual a la masa de isótopo del carbono 12 dividido entre 12. ¿Ok? Puesto que la suma es una unidad de masa, es recomendable tener en cuenta las siguientes equivalencias. Una UMA es equivalente a 1,67 por 10 a la menos 7 kilogramos o es igual a 1,67 por 10 a la menos 24 gramos, ¿no? UMA, como volvemos a repetir, es unidad de masa atómica. Bien, como referencia a esta unidad, cada elemento tiene su masa atómica, representada por un número abstracto, ya que expresa una relación. Por ejemplo, el peso del átomo de hidrógeno con respecto al 12ª parte del carbono 12, que vendría a ser la masa del isótopo, es igual a 1.008. Eso significa entonces que la masa del átomo de hidrógeno es equivalente a 1.008. Para cuestiones de cálculo siempre se emplea el valor entero o la aproximación al máximo valor entero. Por ejemplo, el caso del mercurio, dividido entre la 12ª parte del carbono, es igual a 200.59 o 200,5, para ser más preciso. El átomo de sodio, dividido entre la 12ª parte del átomo de carbono, es 22,99. Para esto se redondea. Normalmente siempre el peso atómico o masa atómico del sodio siempre es equivalente a 23. Bien. Definición de masa atómica o peso atómico. Bueno, es la unidad de la masa denotada como masa atómica o también como peso atómico. Es una propiedad de cada elemento y su valor se define como el promedio ponderado de las masas de los isótopos naturales de sus elementos y su abundancia en la naturaleza. Es decir, es el producto, ¿ok? En este caso del átomo de oxígeno, que tiene 3 isótopos, es la sumatoria de las masas de cada uno de ellos multiplicado por el porcentaje que representa la abundancia de existencia en la naturaleza. Y por eso que multiplicamos 15.99 por 49 por 99,76, luego 16,9991 por 0,03, 17,9991 por 0,21, ¿no? Dividido entre el total que vendría a ser el 100%. Y eso me sale 15.99, que es equivalente, en otras palabras, 16. Es decir, la masa atómica del átomo de oxígeno vendría a ser 16. Los valores de las masas atómicas o peso atómico no vamos a estar calculándolo uno por uno. Esos ya están tabulados en la tabla periódica. Generalmente son datos en los ejercicios. Y siempre en la tabla periódica, donde se representa con un cuadrito, están todas las características del átomo, en este caso del oxígeno, están al lado derecho, en la parte superior, la masa atómica, porque al lado izquierdo se encuentra el número atómico. Y después algunas características del átomo de oxígeno, como el nombre, como la configuración electrónica, su símbolo, ¿ok? Su estado de oxidación y algunas características como punto de ebullición, punto de fusión y densidad. Bien. Y como ya sabemos que estos son algunos elementos que se utilizan mucho, ¿ok? Como el átomo de hidrógeno, su masa atómica vale 1, del carbono 12, del nitrógeno 14, del oxígeno 16, del sodio 23, del magnesio 24, del aluminio 27, del fósforo 31, del cloro 35,5 y del hierro 56, ¿no? Pero normalmente los valores de las masas atómicas en un ejercicio siempre es un dato importantísimo porque lo vamos a utilizar para calcular de repente alguna relación de los cálculos químicos. Ok, bien.
De ahí tenemos la tabla periódica. Y en la tabla periódica están todas las masas atómicas. En esta tabla, por ejemplo, en el lado izquierdo, como lo voy a repetir, está el número atómico, pero lo que nos interesa a nosotros por ahora para trabajar en cálculos químicos es la masa atómica o también llamado peso atómico. En este caso el oxígeno es 15,9 o aproximadamente 16, ¿no? Y así tenemos de todos los elementos químicos que están representados en la tabla periódica. Muy bien. Número de Avogadro. Es una constante, es un número. Le llamaron número de Avogadro debido a que quien por primera vez estima ese valor fue Amadeo Avogadro, un químico y físico italiano, ¿ok?, que vivió entre 1776 y 1856. Y en esa época él estableció un valor, una constante, que en otras palabras es el número de partículas constituyentes, usualmente átomos o moléculas, en este caso, que se encuentran en una cantidad de sustancia, de una mol. No se olviden que una mol representa la cantidad de una sustancia química. Por tanto, es un factor proporcional que relaciona la masa molar de una sustancia a la masa de una muestra, ¿no? Y su valor es igual a 6.022.14.085.7 por 10 a la 23 mol a la menos 1. Es decir, en una mol de oxígeno existen 6.023 aproximadamente por 10 a la 23 moléculas de oxígeno molecular. ¿Ok? Es decir, en una mol hay esa cantidad de moléculas. A eso se le denomina número de Avogadro. Bien, mol es la medida física llamada cantidad de sustancia para una muestra dada de algún elemento compuesto. El mol se define como 6.023 por 10 a la 23 unidades estructurales de algunas características de una muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que una mol representa esa cantidad en términos de unidades. Átomo-gramo es la masa de un mol de átomos de cualquier elemento de la tabla periódica, ¿no? Entonces, por ejemplo, un átomo-gramo está relacionado con la masa atómica, ¿ok?, de cualquier elemento químico cuya unidad es la unidad masa atómica referencial, ponderado y calculado. En la tabla periódica ya se encuentra definido esas masas atómicas, y ahí en esa cantidad hay 6.023 por 10 a la 23 unidades de átomos, como átomo, ¿no? Por ejemplo, tenemos en un átomo gramo de hidrógeno, por ejemplo, su peso atómico del hidrógeno o su masa atómica es 1. Entonces, un átomo gramo de hidrógeno es 1 gramo de hidrógeno. Y en ese gramo de hidrógeno hay 6.023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, ¿no? Es una relación directa. En un átomo gramo de sodio, por ejemplo, hay 23 gramos de sodio, puesto que el peso o masa atómica del sodio es 23. Y eso se representa en términos de gramos. En esa cantidad, en 23 gramos de sodio, hay 6.023 por 10 a la 23 átomos de sodio. Bien, peso molecular. El peso molecular de una sustancia es la suma o sumatoria de las masas atómicas de los elementos que participan en la fórmula, tomadas tantas veces como se indica en ella, ¿ok? Y veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, una molécula de agua. En una molécula de agua tenemos dos hidrógenos. Como su peso atómico de cada hidrógeno es 1, 2 por 1, 2. Y del oxígeno hay un átomo de oxígeno y 1 por 16, puesto que su peso atómico o masa atómica del oxígeno es 16, será 16. La sumatoria es 18. Entonces su peso molecular PM, peso molecular, es 18 para el caso de la molécula del agua. Otro ejemplo, el ácido sulfúrico tiene dos átomos de hidrógeno, 2 por 1, 2. El azufre 1 por 32, porque su peso atómico del azufre es 32, tengo igual a 32. Y tengo 4 oxígenos, pero cada oxígeno vale 16. Entonces 4 por 16 sería 64. La sumatoria de esto sería 98. Entendiendo entonces que su peso molecular del ácido sulfúrico es 98. Y tenemos el hidróxido de sodio. El sodio hay 1 por 23 es igual a 23. El hidrógeno, perdón, 1 por 1, 1. Y el oxígeno, 1 por 16, 16. La sumatoria es 40. Entiendas entonces que el peso molecular para el hidróxido de sodio será 40. ¿Ok? No se olviden que el peso molecular es la sumatoria de los pesos atómicos de cada uno de los elementos que participan en ese compuesto o en la fórmula. ¿Ok? Bien. Mol gramo o simplemente mol gramo o mol.
normalmente mol gramo se define como aquella sustancia numéricamente igual a la masa molecular pero expresado en gramos. Una mol de cualquier sustancia química es equivalente a su peso molecular y en esa cantidad, en términos de gramos, existirán 6.023 por 10 a la 23 moléculas de dicha sustancia, ¿no? Por ejemplo, en una mol de agua hay 18 gramos, puesto que su peso molecular del agua es 18. Y en esa cantidad de gramos, 18 gramos, hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua. En una mol de ácido sulfúrico hay 98 gramos de ácido sulfúrico, puesto que su peso molecular también es 98 gramos. Y en esa cantidad hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico, ¿no? Igual sucede en una mol de carbonato de calcio, puesto que su peso molecular del carbonato de calcio es 100 gramos, habrá 100 gramos de carbonato de calcio y en esa cantidad hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas de calcio, ¿ok? Y así son las correlaciones y es importante conocer bien esto y aprender bien esto para luego hacer los ejercicios de cálculos químicos. Bien, unidades químicas de volumen. Condiciones normales. Se dice que un gas se encuentra en condiciones normales cuando éste se encuentra a una temperatura de 0 grados centígrados y a una presión de una atmósfera o equivalente a 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? Esa es la referencia. Es decir, la presión debe ser una atmósfera o 760 milímetros de mercurio y a una temperatura de 0 grados centígrados o 273 Kelvin. ¿Ok? Entonces, esto netamente, unidades químicas de volumen, es para hacer cálculos específicamente para sustancias químicas que se encuentran en estado gaseoso. El volumen molar de un gas a condiciones normales es una propiedad hallada experimentalmente. Una mol de cualquier gas a dichas condiciones normales ocupa un volumen equivalente a 22,4 litros. ¿Ok? Entendiéndose entonces que el volumen molar de cualquier sustancia gaseosa es 22,4 litros por mol. Entendiéndose la relación entonces que en una mol de una sustancia bajo estas condiciones normales es equivalente a su peso molecular de dicha sustancia expresada en gramos y ahí existen 22,4 litros, que es el volumen molar, y en esa cantidad hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno molecular, si hablamos de hidrógeno molecular. ¿Ok? Por ejemplo, en el oxígeno, una mol de oxígeno molecular es equivalente a 32. No se olviden que un oxígeno tiene peso atómico 16, pero en el oxígeno molecular hay dos oxígenos. Entonces 16 más 16 sería 32 gramos. En esa cantidad, su capacidad o su volumen es 22,4 litros en una mol. O por ejemplo, en caso del amoníaco NH3, una mol es equivalente a 17 gramos, ¿ok?, de amoníaco, y en esa cantidad de 17 gramos hay 22,4 litros, pero siempre y cuando establezcan que se encuentra a condiciones normales, que en otras palabras representa que se encuentra ese gas a una presión de una atmósfera o 770 milímetros de mercurio y a una temperatura de 0 grados centígrados o 273 Kelvin. Muy bien, jóvenes, espero que hayan entendido esta parte teórica. Les agradezco por haberme escuchado y en la siguiente clase va a ser el solucionario de los ejercicios aplicados a este tema.